Bueno, aquí vemos las páginas donde retiré las informaciones por si les interesa, ¿ya? Y eso sería estimados, eh, ¿cómo que se llama? Déjenme que ponerle pausa. Estamos entonces ya, dame un segundito, vamos a aquí, école qua. Ya, vamos a ver entonces toda la anatomía, ¿ok? Entonces, bueno, entonces esto es direccionado para el estudio avanzado del miembro inferior, ¿ok? Primero, osteología, ¿m? Huesos del miembro inferior. A ver quién me puede dar huesos del miembro inferior. Bueno, primero hay que entender que esto inicia en la pelvis. Entonces, en la arquitectura del hueso pélvico tenemos el hueso coxal. ¿M? Entonces, acá este hueso está fusionado, ¿cierto? Tenemos el ilion, isquion y pubis. ¿Ya? Bueno, eh, transmisión de carga. Es más que nada, y para sentarnos también ayuda este hueso. ¿M? Bueno, eh, luego tenemos el acetábulo, que esta zona profunda, ¿cierto? Como una apertura, o sea, no apertura, sino que un orificio en el cual va a ir nuestra querida cabeza femoral. Esto es un resumen chiquillo, por si acaso, así que tienen que ver los videos más detalladitos. ¿Ok? Bueno, aquí entonces, además, en el ilíaco tenemos la cresta ilíaca, ¿ok? Tenemos la fosa ilíaca y tenemos la espina ilíaca antero superior, antero inferior, postero superior y luego vamos a tener las escotaduras, ¿ya? Bueno, ¿qué más? Aquí a nivel interno del ilíaco tenemos el origen del músculo psoas, ¿ok? Psoas ilíaco. ¿Mm? En la espina ilíaca antero superior tenemos origen del músculo sartorio, ¿cierto? Y el músculo TFL o tensor de la fascia lata, ¿ok? Interesante todo, ¿no? Entonces, a nivel de isquion, vamos a tener origen a los músculos, ¿m? A los músculos isquiotibiales, ¿m? Isquiotibiales. Y además hay ligamentos como los sacrotuberosos que van a iniciar ahí, ¿ok? Eh, Luego tenemos a nivel anterior e inferior el pubis o la rama isquiopubiana y esta rama va a dar origen a los músculos aductores, ¿ok? Luego tenemos el cuerpo del pubis, ¿ok? Y tenemos por medial, o sea, anteromedial, la sínfisis púbica, ¿ya? Que es la unión sin condrosis de estos dos huesos púbicos, ¿ok? Tenemos también el agujero obturador, por donde está la membrana obturatriz, que es por donde van a transcurrir los paquetes vasculonerviosos, o sea, venas y nervios, ¿ya? Avísenme si vamos bien, si voy muy veloz, ¿ya? Me pegan un grito, ¿ya? Esto es un resumen por si acaso, entonces yo infiero que han visto los videos de anatomía. Bueno, eh, tenemos la cabeza a nivel de fémur ya, la cabeza femoral, que tiene una fosita para el ligamento redondo, ¿ok? Luego, más inferiormente, tenemos el cuello anatómico, ¿ya? Eh, entonces, a nivel de glúteo, perdón, lateral a la cabeza del húmero tenemos el trocánter mayor. ¿M? Entonces,
va a estar insertado ahí el músculo glúteo menor, medio y el músculo piriforme. ¿Ok? Luego el trocánter menor que está más hacia medial. ¿Mm? Y ahí tenemos exclusivamente la inserción del músculo psoas ilíaco. Entonces, eso sería estimados de la zona superior. Harto, ¿ah? Luego tenemos la diáfisis femoral. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a tener lo que es denominado como línea áspera. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la relevancia de la línea áspera? ¿Mm? En este caso se insertan a veces músculos, ligamentos, por eso que las líneas, rugosidades son importantes en el tejido óseo. Bueno, eh, el fémur es prismático, ¿ya? Es prismático. Entonces, tenemos bifurcación distal, proximal. En la distal más que nada es clave para las bifurcaciones para la inserción de los aductores y los bastos, ¿cierto? Basto medial, basto lateral, todo eso. ¿Ok? Entonces, la línea áspera va a actuar como una resistencia mecánica, ¿ya? Bueno, sigamos. Ahora vamos al fémur distal. Tenemos con cóndilos, digamos, femorales, asimétricos, el cóndilo medial es más voluptuoso, ¿ok? Entonces, es más largo y curvo. Bueno, en los epicóndilos va a estar la inserción de los ligamentos colaterales, es decir, ligamento colateral medial, ligamento colateral lateral, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, la rótula es un hueso, o patela es un hueso sesamoideo, ¿ok? Sesamoideo. O sea que no encaja en ningún tipo de hueso. Ya. Ahora nos vamos a la tibia. Tenemos meseta tibial por superior, ¿cierto? Y tenemos de manera lateral y medial los platillos tibiales, medial y lateral. ¿Ok? ¿Qué más? Por anterior vamos a tener la espina de la tibia. ¿Qué más? Tenemos superior en la espina de la tibia lo que es la tuberosidad de la tibia, que es donde se va a insertar el tendón o ligamento rotuliano. ¿Ok? Tenemos el tubérculo de Hardy, anterolateral, que es donde se va a insertar el músculo tensor de la fascia lata. Miren, interesante, ¿cierto? Ya, el peroné va a dar la estabilidad lateral. Entonces, por superior tenemos la cabeza superior, ¿ok? Y por inferior la cabeza inferior. Bueno, al medio tenemos la diáfisis, ¿ok? Entonces, la cabeza del peroné superior, luego la diáfisis y luego el maléolo externo del tobillo. Entonces, va a articular proximalmente con la tibia, va a dar origen también a la inserción del bíceps femoral. ¿Ok? Va a dar inserción también a los músculos peroneos profundos, a la membrana interósea. ¿Ok? Entonces, por inferior va a articular con el tarso. Entonces va a articular con astrágalo y calcáneo por posterior. ¿Ok? Bueno, el astrágalo en este caso va a funcionar como un distribuidor de cargas. ¿Ok? Y no tiene, no tiene inserciones musculares el astrágalo. Tiene cabeza, cuerpo y cuello. Perdón, cabeza, cuello, cuerpo. Ahí sí. Ya ahí tiene la tróclea en este caso. ¿Ya? Entonces, tenemos el calcáneo, que es un tentáculo, tiene una tuberosidad medial, que es donde duele, donde hay problemas a nivel de fascia plantar, ¿ok? Y tenemos también la tuberosidad posterior, ¿cierto? Y el seno del tarso. Estoy hablando así a la pasada, chiquillos, ya porque esto lo describimos en las clases anteriores.
Entonces, el tarso va de medial a lateral distribuido en escafoides, los tendinoculares y cuboides, que tiene el canal del cuboides para el tendón del músculo fibular largo o peroneo largo. Bueno, aquí, entonces, las cuñas son las que van a dar la bóveda plantar. ¿Ok? Bueno, las cuñas son divididas en medial, intermedia y lateral, por si acaso. Bueno, ahora ya nos vamos al antepié. Entonces en el antepié tenemos los metatarsos, que son 5, y las falanges, ya en este caso del tejo mayor. ¿Ok? Entonces, en el hallux tenemos solo 2 falanges y el resto de dedos tiene 3. Entonces, tenemos un sesamoideo bajo el ortejo que ayuda a este caso a dar el flexor del hallux. Ahora, chiquillos, vamos rápido, vamos bien, díganme ustedes. Yo estoy yendo a lo maldito, pero quiero saber de ustedes. ¿Vamos bien? Si no, yo sigo nomás, porque falta harto. Si no dicen nada, yo sigo. Bueno, yo sigo entonces. Vamos a artrología y ligamentos. Bueno, la articulación coxofemoral es, en este caso, en artrosis y esférica. Realiza todos los movimientos. ¿Ok? Tenemos el rodete acetabular, que es como una especie de rodete de tejido conjuntivo que estabiliza, ¿ya? Esta articulación. Bueno, también tenemos la cápsula articular, que es resistente y es reforzada por ligamentos espirales. ¿Ok? La estabilidad máxima se da en extensión, porque tensa los ligamentos y en flexión ya no hay tanta estabilidad. ¿Ok? Bueno, vámonos a los ligamentos de la cadera. Entonces, tenemos el ilio femoral. ¿Qué más tenemos? Tenemos el pubo femoral. ¿Ok? Luego el isquio femoral. ¿Ya? En este caso es anterior, es el más fuerte, perdón, del cuerpo. Estoy hablando como centroamericano. Limita la extensión. ¿Ok? Bueno, el posterior se tensa en rotación interna. Ya, ahora rodilla. Vamos a la rodilla. Entonces, la rodilla es una articulación bicondilia o troclear. ¿Ok? En este caso. Bueno, movimientos, flexo-extensión y rotación automática en un grado bastante exiguo. ¿Ok? Entonces, tenemos una cápsula que es laxa anteriormente. ¿Ok? Bueno, vamos a tener los meniscos, que son amortiguadores, como unas medias lunas, ¿ya? En este caso, importante entender lo siguiente. Los meniscos pueden subluxarse y con eso la actuación en base a aceitá y quiropraxia es muy relevante. Bueno, vamos al menisco medial, ¿ya? Menisco lateral, aquí vemos el menisco lateral. Entonces, vamos a las funciones. Estabilización, ¿ya? Estabilización. Ahora vamos a describir el menisco medial. Entonces, el menisco medial tiene forma de C, ¿ya? Y va a estar unido, como decía yo, al ligamento colateral medial, va a estar más propenso a lesiones, porque si tengo problema en el ligamento colateral medial, me da problema en el menisco y al revés también. ¿Ok? El menisco externo tiene forma de O, es más móvil, ¿ok? No está unido al ligamento colateral lateral, entonces no tiene tanto.
inconveniente. ¿Ok? Bueno. Tenemos ahora los ligamentos de la rodilla. Ligamento cruzado anterior. Limita el desplazamiento anterior de la tibia. ¿Ok? Se va a tensar en la extensión y es intraarticular. ¿Ok? ¿Qué más? No tenemos acceso al medio tacto, ya mediante tacto. Bueno, ligamento cruzado posterior. Evita desplazamiento posterior de la tibia. Tenemos cómo tocarlo, de todas maneras. ¿Ok? Va a ser importante en la estabilización vía flexión. ¿Ok? Entonces, esto ayuda en la mecánica del deslizamiento de los cóndilos. Ahora vemos la estabilidad lateral de rodilla. Entonces, para esto van a ser importantes dos ligamentos, el ligamento colateral medial y el ligamento colateral lateral. ¿Ok? Entonces, el ligamento colateral medial es una cintilla plana, está unido al menisco interno, como comentamos, ¿cierto? Va a la tibia. El lateral es más fibroso, no está unido al ligamento, al menisco lateral. Ya, ahora a lo maldito. Nos vamos a la mortaja tibio-peronea. Chiquillos, avísense muy rápido si tienen dudas. Ojo. Bueno. Entonces, la articulación en este caso de tobillo es troclea o ginglimo. Entonces, movimiento, flexión dorsal y plantar. Estabilidad va a tener relación con la articulación sistemosis tibio-peronea. ¿Ok? Bueno, a nivel de ligamentos. Bueno, tenemos el peroneo astagalino anterior o talofibular anterior, ¿ya? Tenemos el peroneo calcáneo y el peroneo astagalino posterior. El anterior, el que más que nada tiene esguinces en inversión, por si acaso. Bueno, el primero controla la inversión más estricta. Es muy débil y el primer freno a la inversión plantar. ¿Ok? El ligamento, en este caso, peroneo calcáneo es más fuerte, rara vez se lesiona y va a frenar el, digamos, el desplazamiento hacia atrás del astrágalo. ¿Ok? Ahora, el ligamento deltoideo es el ligamento medial, entonces va a unir la estructura desde la tibia hasta el astrágalo navicular y otra estructura que vamos a ir viendo, o escafoides. Es como un abanico fibroso, ¿ok? Entonces, miren, va a estar realizado por tibio navicular, tibio calcáneo y tibio astagalino. Miren ustedes, ¿ah? Bueno, va a limitar la eversión. Esa es la función que tiene el ligamento. ¿Ok? Eh, es muy es muy raro que haya lesión, chiquillos. Pero cuando hay fractura de por medio. ¿Ok? Ya. Biología. ¿Quieren un descanso o le damos? Yo estoy dispuesto. ¿Mm? Déjenme ver una cosita. ¿Eh? Déjenme un segundito. Ya, démosle entonces. ¿Ya? Démele, Sí, démele, como dale nomás, dicen, Marcelo, si al final después un segundito. le volvemos a dar una repasada con más calma. Sí, pero tampoco es tanto, ¿o sí? ¿Cómo estamos? No, está lo maldito.
pero lo hay que maldito. verla con calma. Sí, pues. No, si a lo maldito de va. Ya. Es que es un resumen más que nada de todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces es importante tener estos resúmenes, pues. Ya, vamos a la biología entonces. Ok, el estudio de los músculos. Bueno, vámonos desde el glúteo mayor. Entonces, origen o digen. Primero, cresta ilíaca, en este caso a nivel posterior, sacro, coxis y también en el ligamento sacrotuberoso. ¿Ok? Inserción. Va a estar en el tracto iliotibial, en el tracto superior. ¿Ok? Extensor y rotador externo de cadera. Esa es su función, estimados. Inervación, glúteo inferior. ¿Ok? Esto es desde L5, C1, S2. ¿Ok? Bueno, ahora nos vamos a los estabilizadores pélvicos. Glúteo medio. Entonces, es un abductor principal. ¿Ya? Reitero, abductor, no aductor. Bueno, tenemos entonces las fibras anteriores, posteriores, ¿ya? Y esto es importante porque el glúteo medio es esencial para el apoyo monopodal, o sea, con un pie. Bueno, evita el síndrome de Trendelenburg, ¿ya? Para que después lo averigüen. Ahora nos vamos al glúteo menor. Entonces, es sinergista en abducción y rotación interna. Inervación, glúteo superior, L4, L5 y S1. ¿Ok? Ahora, rotadores externos profundos. Bueno, piriforme, esto se va del sacro hasta el trocánter mayor, pasa por debajo de estos músculos, en diagonal, digamos, de antero superior a póstero, perdón, de póstero medial a póstero lateral. Pero póstero lateral, póstero medial superior a póstero lateral inferior. Bueno, ahora nos vamos a los obturadores y géminos, que son músculos que no son tan grandes en verdad, ¿ya? Entonces, le tenemos además el cuadrado femoral. Bueno, vamos a ver aquí una clave osteopática. Estos músculos van a iniciar más que nada en sacro anterior. Y va a tener relación con el agujero ciático mayor. ¿Ya? Estamos hablando en este caso del piriforme por si acaso. Entonces, este músculo va a tener relación íntima con el nervio ciático. Por ende, si tengo una ciatalgia, puedo liberar el piriforme y que mejore. Estos músculos, los, ¿cómo que se llama? Los que estamos viendo ahora, en este caso, ya los obturadores y los géminos, van a ayudar al ajuste fino a nivel superior, inferior y rotación de la cabeza femoral. ¿Ok? Entonces, estos músculos en general son rotadores externos. El piriforme más potente. ¿Ok? Ahora nos vamos al psoas. Entonces, el psoas va a iniciar más o menos los cuerpos vertebrales de T12L5. ¿Ok? Y luego va a continuar por el ilíaco, por la fosa ilíaca y van a terminar en el trocánter menor. ¿Ok? Bueno, flexor de cadera
aumenta la lordosis lumbar, ¿ya? Y esto sí que el fémur está apoyado, es decir, si estamos de pie. Importante esto porque es un flexor relevante de cadera. Ahora tenemos el cuádriceps, ¿ya? Entonces el cuádriceps son 4 bastos, 4 cabezas. La primera va a iniciarse, que es el recto, va a iniciarse en la espina ilíaca antero inferior, pero también emite a veces radiaciones hacia la cabeza, perdón, hacia la espina ilíaca antero superior. Ojo con eso. Y va a ser vía articular porque va a ayudar a la flexión de cadera y a la extensión de rodilla. ¿Ya? Luego los bastos van a iniciarse en la zona lateral y medial respectivamente del fémur y todos van a llegar hacia el tendón del cuádriceps que va a estar insertado en la rótula o patela y luego a continuarse por el tendón rotuliano o ligamento rotuliano que va a terminar en la tibia. ¿Ok? Aquí vemos entonces el origen e inserción del cuádriceps. Entonces, ese es el cuádriceps. Aquí vemos los bastos. Entonces, el basto va a ayudar el lateral a la rotación externa de cadera levemente, ¿cierto? Y a la desviación de la patela lateral. Y el, por si acaso. Bueno, el basto intermedio es el más fuerte. El basto intermedio está por debajo del recto femoral. ¿Ok? Vamos a continuar. Ahora tenemos el sartorio. Es una cinta larga y el que las mujeres usan cuando cruzan las piernas, ¿ok? Entonces, va de lateral a medial, posición desastre por decirlo. Entonces, espina ilíaca antero superior es donde se origina y va a terminar la pata de ganso, o sea, más que la pata de ganso, que en realidad está mal dicho, ¿no? Es la zona interna superior de la tibia. ¿Ok? Es interesante esto porque este músculo no es muy potente, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son los movimientos que realiza este músculo? Flexión, abducción y rotación externa de cadera. Puede ayudar también levemente a la flexión de rodilla. ¿Ok? Bueno, Marcelo, ahora nos vamos hacia atrásito. Bíceps Marcelo, femoral. Entonces, la cabeza larga es como el cuádriceps, en este caso el recto femoral. Entonces va la tuberosidad isquiática, es biarticular porque va a realizar extensión de cadera y flexión de rodilla. ¿Ok? Esto es importante ya porque la cabeza corta es otro tema. Aquí vemos la cabeza corta. Entonces la cabeza corta va en la línea áspera del fémur. ¿Ok? Es monoarticular, solo realiza flexión de rodilla. Van a insertarse en la fíbula o peroné. ¿Ok? Flexión de rodilla, rotación externa tibia y extensión de cadera. Esos son los movimientos que realiza el bíceps. Ahora nos vamos a posteromedial. Tenemos el semitendinoso, semimembranoso. El semitendinoso es el que uno puede tocar, ¿ya? Bueno, semitendinoso es un tendón largo, va a insertarse también en la zona superior interna de la tibia o medial superior de la tibia. ¿Ok? Todos van a partir desde arriba. ¿Ok? Bueno, el membranoso se va a insertar en el cóndilo,
ya en el cóndilo medial es más profundo y también en la zona interna superior de la tibia. Acción, flexión rodilla, rotación interna de la tibia. Entonces, ahí creo que ya tenemos todos los músculos. Ah, no, falta el TFL. Aquí vemos la pata de gansito. Entonces acá sartorio, semitendinoso, en este caso semimembranoso, isquiotibiales, ¿cierto? Y el grácil o recto interno. Bueno, acá la inervación está dada por el nervio femoral. ¿Ya? Y en el, perdón, me adelanté a una diapo, discúlpenme. Demos un segundito. Entonces, el complejo medio o medial está por el nervio obturador, los rotadores, ¿no? El músculo obturador interno, digamos. ¿Ok? Ahora nos vamos a ver el grupo aductor. Entonces, tenemos aductor mayor, aductor menor. ¿Ya? Tenemos el pectíneo, que está como en el piso del triángulo de femoral. Y también el grácil, que es en este caso biarticular. Ahora, nos vamos a pierna anterior. ¿Ok? Bueno, tibial anterior. Se va a originar en la tibia a nivel lateral y en la membrana interósea. Inserciones, primera cuña y base del primer metatarsiano. ¿Ok? Va a generar flexión dorsal. ¿Ok? Va a ayudar también a la inversión del pie. ¿Ok? Es importante para evitar la marcha en este caso cuando hay pie caído. ¿Ok? Ahora, nos vamos a los extensores largos de los dedos. ¿Ok? Está en lateral a la tibia. Tenemos el extensor largo del hallux o del primer metatarsiano, perdón, del primer ortejo. Entonces, luego vamos a tener el extensor largo de los dedos y el tercer peroneo. Así va el orden de medial a lateral. ¿Ok? Entonces, el músculo primero que comentamos, el extensor del hallux, es profundo y extiende el dedo gordo. Ya lateral, el extensor de los dedos se divide en 4 tendones que van a insertarse en las falanges. ¿Ok? A las 3 falanges. El peroneo inconstante no están todos y es eversor y flexor plantar. Compartimento lateral. Tenemos peroneo lateral externo. Entonces va a pasar por detrás del maleolo externo, va a cruzar por el canal del cuboides y va a terminar en el primer meta. ¿Ok? Es un músculo eversor. Su músculo eversor. ¿Ok? Y soporta el arco plantar. ¿Ok? Por eso que cuando hay pie plano, estos músculos están contracturados. Bueno, el peroneo corto es lo mismo, sale de la misma zona, solo que no va a cruzar, sino que se va a insertar en el proceso estiloide del primer metatarsiano. Bueno, inervasao, peroneo superficial. Son estabilizadores dinámicos del pie. Ya, sobre todo a nivel lateral. Vamos a continuar. Ahora vemos el tríceps sudal. ¿Ok? Entonces, el tríceps sudal está constituido por los gastrocnemios, ¿ya? Y el sóleo.
Van a salir básicamente los gastrocnemios a nivel de los cóndilos femorales, ¿cierto? Y el sóleo va a estar más profundo, ¿cierto? Y van a convergir en el tendón calcáneo. El sóleo es monoarticular, ¿ok? ¿Por qué esto? Porque los gastrocnemios son flexores de rodilla y flexores plantares, leves. Ahora, el sóleo es solo flexor plantar, no tiene incidencia en la flexión de rodilla. Ahora bien, está asociado a lesiones graves y está asociado al plantar del gatiño, ¿ya? Que es otro músculo que vamos a ir viendo. Bueno, entonces, como decía yo, estos músculos van a insertarse de manera común en el tendón calcáneo. Pierna posterior profunda. Tenemos el popliteo. Interesante el popliteo, chiquillo, porque tiene que ver mucho con lesiones a veces de rodilla que no son bien diagnosticadas. Vemos también acá el tibial posterior, que va a ayudar mucho a la elevación del navicular y del arco plantar. Entonces, quien tiene pie cabo, tengo que revisarle en este caso, tibial posterior. ¿Qué más? Tenemos los flexores largos, ¿ya? Entonces, el popliteo desbloquea la rodilla y ayuda a la rotación interna de la tibia. Entonces, si tengo un popliteo contracturado, tengo una tibia rotada internamente. Miren qué interesante. ¿Y qué saco yo con ajustar o hacer ejercicio? No, pues tengo que liberar el popliteo. Entonces, como comentaba yo, el tibial posterior ya tiene que ver con el soporte del arco, ¿ya? En este caso, los flexores tienen que ver con el agarre, la flexión, el agarre de los dedos en la marcha, ¿ok? Bueno, ahora tenemos los intrínsecos del dorso. Van a soñar conmigo, ¿ah? Van a soñar conmigo, ya. Tenemos pedio, extensor corto de los dedos. Entonces, el pedio es una masa carnosa que se toca, ¿ok? En la zona más, eh, digamos, anterolateral al tarso, ¿ya? Va a ayudar la extensión del dedo 1 a 4, ¿ok? El pedio, no pedo, pedio. Estos músculos van a estar inervados por peroneo profundo, planta superficial. Ahora nos vamos ya a la fascia. Entonces tenemos la fascia plantar. Luego tenemos el flexor corto de los dedos. Ya tenemos el abductor del hallux. Aquí ya estamos profundizando más, ¿ya? Tenemos el abductor del quinto dedo lateral. ¿Ok? Esos serían los músculos del pie. Harto, ¿cierto? Y eso que ni siquiera entramos en detalle. Bueno, neurología. Tenemos el plexo lumbar que va desde L1 a L4. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque estos son los nervios que van a dar inervación literalmente a estos músculos. Entonces, va a estar formado más o menos en el espesor del psoas mayor. Por eso es que si yo libero el psoas, libero el plexo lumbar. Ahora vamos a ver los ramos principales. Primero, nervios hilo hipogástrico e hilo inguinal. Van a dar inervación al abdomen, sensibilidad sobre todo y a nivel púbico. Tenemos el génito femoral, reflejo cremastérico, ya cuando uno como que va a orinar, ¿cierto? Y suelta la orina, eso es el reflejo cremastérico. O bueno, tenemos el cutáneo femoral lateral, que da la sensibilidad lateral al fémur, entonces puede haber una neuralgia parestésica, o sea, sin pérdida de sensibilidad casi. Tenemos el nervio femoral, que agarra la zona anterior del muslo, ¿cierto? Nervio obturador que toma, ¿cierto? O está relacionado a los músculos obturadores, valga la redundancia, a nivel de rotación externa.
Bueno, entonces, el nervio femoral va de L2 a L4, motor anterior, entonces va a agarrar cuádriceps, sartorio, pectíneo. Sensitivo, chiquillos. Cara anterior, cara medial, pierna. En este caso va a ser el nervio safeno. ¿Ok? Estos nervios van a pasar por debajo del nervio inguinal. Perdón, del ligamento inguinal, disculpen. Entonces, importante porque si hay bloqueo en esta zona, hay inconveniente. Acá vemos el nervio obturador. Entonces, acá a nivel motor va a estar inervado el grácil, los obturadores, ¿cierto? Deme un segundito. Ya, acá. Entonces, los abductores, grácil y obturadores. ¿Ok? Vas a ver una rama sensitiva para la zona interna del muslo a nivel medial, en este caso obviamente, pero más distal. ¿Ok? Puede haber dolor referido por patología de cadera, por patología articular. Entonces es importante revisar estos músculos. ¿Ok? Ya, ahora nos vamos al plexo sacro. Entonces, tenemos los nervios glúteos, nervio ciático, tronco lumbosacro. Aquí importante, L5, perdón, L4, L5 y los ramos anteriores, estimados, anteriores hasta S4. ¿Ok? Entonces, a nivel superior, L4, S1. ¿Ya? Para glúteo medio, glúteo menor. ¿Ok? Y además, para un musculito que es muy importante, que es el tensor de la fascia lata. Entonces, esto agarra los nervios superiores del plexo sacro. ¿Ok? Inferior va a agarrar el glúteo mayor, perdón. Bueno, acá nos vamos al nervio más grueso del cuerpo, el nervio ciático. Entonces el nervio ciático va a atravesar todo el muslo posterior, gastrocnemio, hasta la fascia plantar, hasta los dedos, ¿ok? Entonces, salida, agujero ciático mayor, ya va a pasar por debajo del piriforme. Motores isquiosurales, por ende toda la pierna y el pie. La división va a ocurrir en el hueco popliteo o antes, ¿ok? Y en este caso van a dividirse en tibial y peroneo común, ¿ok? Entonces el nervio tibial va a ser desde L4 a L3, ¿ok? Va a ir posterior vertical por pierna. Va a ir el ramo motor ya para el tríceps ural, popliteo y flexores de los dedos. Va a terminar en plantar, en ramos, digamos, terminales, plantar lateral y medial. ¿Ya? Estos van a discurrir por el túnel del tarso. A nivel sensitivo, van a ver para la planta del pie y talón. Ya, tranquilo que todavía hay más. Entonces, nervio peroneo común. Va a bifurcarse más o menos en el cuello del peroneo de la fíbula.
A nivel de peroné anterior, ya si uno baja un poquito entre la tibia y el peroné y baja uno o dos dedos, puede tocar más o menos la salida del nervio peroneo superficial, que es el que vamos a ver. Entonces, se divide este nervio, o sea, se separa, ¿no? En peroneo profundo, peroneo superficial. ¿Ya? Como ven acá, el peroneo superficial rodea el cuello del peroné, entonces por eso es que se puede tocar. Ya hay un orificio ahí anterior que uno puede tocar este nervio, puede hacer técnicas incluso. Es muy delicado. ¿Ok? Entonces, compartimento lateral es lo que va a inervar a nivel de músculos peroneos y va a dar sensibilidad al dorso del pie. Ya, a nivel de peroneo profundo, va a inervar más que nada compartimento anterior, es decir, tibial anterior y extensores. Ya va a dar sensibilidad más o menos a la zona también interdigital. Ahora, chiquillos, estamos casi terminando, entre comillas, vamos a la angiología, vasos sanguíneos. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener la cadera, la arteria femoral y va a ser la continuación de la arteria ilíaca externa. ¿Ok? Entonces, miren ustedes que esta arteria también va a salir y va a pasar por el triángulo de Scarpa. Entonces, cuando uno libera esta zona, recuerden que el triángulo de Scarpa está constituido por el pubis, por, en este caso, los aductores, ¿cierto? Y por el sartorio. Y ahí dentro está el triángulo de Scarpa. ¿Ok? Entonces, tenemos la rama profunda femoral que va a dar la rama nutricia para la nutrición, valga la redundancia, de la cadera. Interesante. A nivel de la pierna, tenemos la arteria poplitea, trae el hiato aductor, ¿ok? Da vascularización claro, vascularización para la zona articular de la rodilla, nutre toda esa zona. Bueno, tenemos la arteria tibial anterior que va a pasar la membrana interósea y va a terminar como arteria pedia. ¿Ok? Y tenemos el tronco tibio peroneo. Va a dar vascularización a la planta del pie, a la zona peronea. ¿Ok? Ahora, sistema venoso. Vimos el arterial, ¿cierto? Ahora nos vamos al sistema venoso. Tenemos la vena safena magna. ¿Se acuerdan que también tenemos un nervio safeno y también tenemos una arteria femoral? ¿Ven ustedes cómo los nombres son casi los mismos? Tenemos la safena parda. Entonces, esto está más que nada a nivel de los gastrocnemios. La vena safena ayuda a bombear, ¿cierto? Toda la sangre desde el miembro inferior hacia superior. Entonces, tenemos la premaleolar. Todas van a desenfocar en la femoral y en el callado safeno. Las rectomaleolares van a desencadenar en la poplitea. ¿Ok? Ahora esto se pone entretenido, estimado, porque ahora vemos relaciones osteopáticas que nos sirve también para el 6TAI y para todas las formaciones. Entonces, relaciones osteopáticas. Vamos a ello. Entonces, hay que entender lo siguiente. El nervio inferior no es solo locomoción, sino que ayuda a la adaptación a nivel de gravedad. Eso es lo primero. ¿Ok? Entonces, las disfunciones ascendentes, lumbares, viscerales afectan a la pierna y también las descendentes y las ascendentes de tobillo van a afectar desde el muslo, desde el miembro inferior, también la zona lumbar, sacro, coxigia, visceral, incluso craneal. ¿Ok? Entonces, acá vemos la disfunción ilíaca.
Entonces, ilíaco posterior. La APES baja, la espina ilíaca posterior superior. ¿Ok? Va a dar una pierna corta, funcional. Va a tensionar los isquios, el piriforme, los isquiotibiales, todo eso. Y la pierna larga va a estar originada por un ilíaco anterior. Va a estar tensionado el psoas, el pectíneo. Va a ser una pierna larga funcional. ¿Ok? Entonces, esto va a afectar a la longitud y a la base sacra. Aquí vemos el eje coxofemoral. Hay ejes oblicuos, ¿cierto? Vemos la relación con el piriforme. ¿Ok? Entonces, la marcha va a originar torsiones en el eje sacro a nivel oblicuo. Entonces, cualquier disfunción a nivel del E5, L4, L5, C1, importante para la marcha. Si hay un espasmo de piriforme, el sacro va a rotar contralateralmente. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo un piriforme izquierdo, el sacro va a rotar a la derecha. Entonces, ¿quién va a rotar al lado opuesto? El E5. Es decir, si yo tengo un piriforme izquierdo espasmado, el sacro rota a la derecha y por ende el E5 rota hacia la izquierda. ¿Ok? Acá vemos cadenas miofaciales. Vemos acá la cadena estática posterior, que recuerden que la vimos en el método Busquet, entonces va a agarrar todo lo que es ligamento sacrociático, ¿cierto? Sacrotuberoso, todo lo que tiene que ver con el sóleo, ¿ya? Tenemos acá la cadena de flexión, ¿cierto? El psoas, los isquiotibiales, esto según el método Busquet, ¿ok? Tenemos la cadena de extensión, glúteos, rectofemorales, cadena de apertura, glúteo medio, sartorio, vasto externo. Entonces, todo esto influye en la mecánica. Ya. Ahora vámonos a las disfunciones de la cabeza del peroné. Entonces, cuando existe una disfunción posterior es porque hay una tracción en el nivel del, genera una tensión en el bíceps femoral. ¿Por qué se da esto? Con un esguince en inversión. Si yo me esguinzo el tobillo, el astrágalo va hacia adelante. El astrágalo va a tirar del ligamento peroneo astragalino, ¿cierto? Que va a tirar del peroné hacia adelante y abajo, que va a tirar de la cabeza del peroné a nivel superior, que va a tirar del bíceps, que va a tirar del ligamento sacrotuberoso, que va a tirar del ilíaco. ¿Me explico? Y esto, ¿para qué voy a seguir? ¿Ya? Se entendió el modo operandi, ¿cierto? Bueno. Bueno, puede haber dolor de rodilla, parestesias en el nervio peroneo común, sobre todo en el superficial, en verdad. Acá nos vamos a las torsiones tibiales. Entonces, la rotación externa va a estar asociada más a pie plano. ¿Ok? Va a estar asociado más a recurvatum, por decirlo. ¿Ok? Entonces, la rotación interna va a estar asociado más a pie cabo. Estamos hablando de la tibia, ya no de todo el eje. Ya, acá nos vamos al astrágalo, el distribuidor. Entonces, disfunción anterior. Va a haber una disfunción tibio-peronea porque obviamente la tibia articula con el astrágalo y el astrágalo articula mediante el ligamento talofibular anterior con el astrágalo. Entonces, en general, esto ocurre cuando hay esguince de tobillo a nivel de inversión. ¿Ok?
va limitado, o sea, va a estar limitado en la flexión. Sigamos. Vamos ahora al calcáneo y fascia plantar. Bueno, ahora vamos a ver lo siguiente. El varo y el valgo de calcáneo van a determinar la estática del retropié. ¿Ok? Entonces, el espolón calcáneo va a tener que ver con la tensión de la fascia plantar, que va a estar, entre comillas, a veces dada por la tensión de la cadena posterior. Bueno, aquí es importante liberar la articulación calcánea y hasta galina. ¿Ok? Ahora, hundimientos del arco. Tenemos un cuboides caído, ejemplo. Eso va digamos, generar un hundimiento o un pie cabo a nivel de arco. Va a haber un dolor lateral. Entonces, generalmente en bailarinas y corredores molesta eso. El navicular caído va a dar el efecto distinto, ¿cierto? Cuando el navicular cae, el cuboide sube. ¿Ok? Ahí ya va a estar el pie en rotación interna, colapso del arco interno. Y ahora nos vamos a influencias viscerales. Entonces, colon sigmoide puede dar dolor a nivel sacroiliaco, sobre todo de cadera. ¿Ok? Puede haber congestión pélvica que dificulta el retorno venoso y eso puede originar varices, puede originar incluso inflamación de miembros inferiores. El riñón va a estar relacionado con psoas y cuadrado lumbar. Lumbalgias por temas de inconvenientes en esta víscera son comunes. Ya, ahora a nivel hemodinamia, la sangre. A ver, bueno, el diafragma torácico es uno de los que va a ayudar mucho al retorno venoso. Por ende, si hay problema a nivel de muslo, de pierna, ¿cierto? Puede ser por mala circulación. Por ende, tengo que liberar el diafragma. ¿Ok? Entonces, el diafragma bloqueado aumenta la presión intraabdominal y frena el drenaje venoso. ¿Ok? Entonces, liberar el diafragma es importante en todo lo que... ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar algo? Veo a alguien con la mano levantada. ¿O idea mía? Sí, así que hable, por favor. Bueno, banderas rojas. Tened cuidado con fracturas, trombos, radiculopatía severa. ¿Ya? Todo eso. Aquí vemos casos clínicos, pero no lo vamos a ver ahora porque esto está en la diapo. Entonces, la globalidad es lo importante. Ya, chiquillos, entender la globalidad. Consultas, dudas. ¿Quién tiene consultas, dudas?